Bienvenidos a la quinta sección de nuestro estudio, los 144.000, número simbólico. Terminamos de leer la última ocasión, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Continuemos con el 17 porque hay varias cosas ahí y luego vamos sobre algunos de los puntos que quiero recalcar. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Si no somos extranjeros, ¿qué somos? Locales. Locales, miembros de Un país. lo que no éramos, somos ciudadanos ahora. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, noten, solo hay un edificio, no hay dos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántas cosas hay aquí? Pero veamos algunas por lo menos. En el versículo 11 dice claro que está hablando de eso a los gentiles. ¿Ok? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles. Y el versículo 12 tiene algunos elementos en los que quiero insistir. Dice, en aquel tiempo estabais, ¿quién? Los gentiles, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ya no estamos alejados como no judíos de la ciudadanía de Israel. Ahora somos ciudadanos de Israel, como iglesia. Dice que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajenos a los pactos de la promesa. El nuevo pacto, ¿con quién es que lo hace Dios? Con aquellos que lo aceptan. En términos bíblicos. Israel. No, Israel. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hoy no vamos a hablar del nuevo pacto, pero quiero recalcar esto. El nuevo pacto se hace con Israel. Ustedes escucharán cosas interesantes, o leerán o verán ahora por tanto video en internet. Ustedes escucharán a personas argumentar, quiero hacer un paréntesis aquí, argumentar que nosotros
como cristianos no tenemos por qué sujetarnos a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque eso era para Israel. Que ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Pero escuchen lo curioso. No hay ningún lugar en la Escritura en que diga que Dios pacta con los gentiles. No existe eso. No hay pacto de Dios con los gentiles. Hay pacto de Dios solo con Israel. Entonces, ¿cómo pueden estar en el nuevo pacto personas que se consideran que no son de Israel, sino gentiles? Es que aquí el asunto es un aspecto de acomodamiento. Es decir, las personas que expresan que no hay que guardar la ley de Dios, estoy haciendo un paréntesis, que no hay que guardar la ley de Dios porque ellos son gentiles. Bueno, ese es el argumento. Pero dejan de ser gentiles para estar en el nuevo pacto, porque dicen, no tenemos que guardar la ley de Dios, ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Pero no se puede entrar en nuevo pacto siendo gentil. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer ningún nuevo pacto con gentiles porque no había hecho ninguno antes con ellos. ¿O sí? ¿No? El primer pacto lo hizo con Israel. Para hacer nuevo pacto tiene que ser con los que lo había hecho antes. Entonces solo se hace nuevo pacto con Israel. Entonces no existe tal cosa como gentiles en el nuevo pacto, que como están en el nuevo pacto ya no deben guardar la ley de Dios, porque no hay gentiles en nuevo pacto. Es más, si es gentil está perdido, según Jesús en Mateo. Como leímos ahora, tenle por gentil y publicano. ¿Okay? No hay salvación para el gentil que muere gentil. Hay salvación para el gentil que pasa de gentil a israelita. Tiene que dejar de ser gentil. Y al pasar a ser israelita espiritual, entonces él entra en el pacto de Dios. ¿Ok? Pero leíamos en el último texto de Efesios que antes estábamos ajenos a los pactos. Entonces, por otro lado, volviendo al paréntesis que quise hacer aquí, si pertenezco al nuevo Israel de Dios para poder estar en el nuevo pacto, entonces como nuevo Israel estoy también sujeto a la ley de Dios, con la que Dios pactó con Israel. Pero ese tema lo vemos en el nuevo pacto. Espero que hayan captado el punto que quise recalcar ahí. Otro texto, Tito 2:14. Tito 2:14. Dice, hay algo que yo quería mencionarles en Efesios, que no es bueno dejarlo de lado. Les dije que había ahí varias cosas, y estoy pasando al otro texto sin mencionárselas. En Efesios 2, noten que se insiste en el versículo 15, al final. Bueno, leámoslo todo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el 16 lo recalca. Y mediante la cruz, no tiene que ver nada esto con judíos, porque ellos fueron más bien los que lo pusieron ahí, en la cruz, a él. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué ambos? Los judíos, aunque hayan dado muerte a Cristo, pero que finalmente lo aceptaron, y los que no participaron en la muerte de él también, y que lo aceptaron. Esos judíos que aceptaron a Cristo, junto con los gentiles que aceptan a Cristo, llegan a formar un solo cuerpo. Es que si se mantienen separados, si hay dos planes de salvación, uno para los judíos y otro para la iglesia, entonces hay dos cuerpos de Cristo en esta tierra. Tendría que tener dos cabezas. Es un fenómeno. Y si son dos cuerpos con una sola cabeza, que es Cristo, sigue siendo otro fenómeno. Es un
una cabeza con dos cuerpos. Solo hay una forma de que esto funcione, es una sola cabeza, un solo cuerpo. Unificando. Correcto. Entonces, según el apóstol Pablo aquí, judíos y gentiles en Cristo Juntos. llegan a ser el nuevo Israel. Israel de Dios. Vamos. Tito 2:14, ahora sí. Tito, hay más en esos textos, pero en algún momento vemos más cosas. Tito 2:14. Hablando de Cristo en el verso 13, dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A quién llama aquí un pueblo de él? Un pueblo propio. Hablando de los cristianos. Entonces, si solo Israel es el pueblo de Dios, entonces Dios tiene dos pueblos. Pero aquí dice que es uno solo. Un pueblo propio. La iglesia cristiana, ese es el nuevo Israel de Dios. Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. Entre otros textos, solo estoy citándoles algunos. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y en el versículo 26 en adelante, recalcando esto mismo, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Solo hay un pueblo de Dios, no hay dos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, lo que sigue es clave. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Si vosotros sois de Cristo, sois de raza judía. Por lo tanto, israelitas. No se lo inventó algún cristiano esto, es doctrina fundamental de la Biblia. Último texto, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por circuncisión qué quiere decir? Judíos. Los judíos. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Note cómo no pueden ser judíos, porque los judíos no se glorían en Cristo, ni lo aceptan. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, no basándose en descendencia carnal, en sangre, en raza. ¿Ok? Nosotros somos la circuncisión. Esa circuncisión es la que Dios llama en el Nuevo Testamento, aquí en diferentes textos más, el nuevo Israel de Dios. Por lo tanto, al haber evidencia en el Nuevo Testamento en la que se basaron todos estos autores que les mencioné primeramente, y en muchos textos más que yo no cité hoy, hay suficiente evidencia en el Nuevo Testamento, decía, de que hay un nuevo Israel de Dios, que es la iglesia cristiana. Por lo tanto, si la Biblia lo llama el nuevo Israel de Dios, no hay ningún problema en que al referirse a ellos en Apocalipsis 7, los llame de las 12 tribus de Israel, como Santiago lo menciona en forma directa, a las 12 tribus. ¿Ok? No hay ningún misterio en esto, hermanos, de entender que las 12 tribus de Israel nos hablan de un grupo de 144,000 simbólico. ¿Ok? ¿Claros? ¿Preguntas?
inquietudes. Nos toca ver el tema, las 12 tribus de Israel, por aparte, el punto de por qué están distintas en las diferentes listas. Lo que les mencioné anteriormente, se lo vemos en otra sección aparte. Nos toca ver muchas cosas más que nos faltan de los 144.000. Solo hemos tocado 2 puntos. El de el sello, que no es el de los 144.000, sino el sello evangélico, en el primer tema, y ahora las secciones que hemos visto hoy, el simbolismo del número 12, que obligatoriamente nos lleva, junto con otros pensadores y estudiosos de la Biblia, a concluir que el número 144.000 tiene que ser simbólico. De otra forma se hace violencia a la Escritura. Quedamos por aquí. Si hay inquietudes por parte de los hermanos y amigos que nos escuchan y ven por la web, entonces siéntanse libres de hacerlas llegar por escrito y con mucho gusto responderemos lo que esté a nuestro alcance. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima sección sobre los 144.000.